Como expresión artística, la literatura no solo tiene la capacidad de transmitir al lector conocimiento, sino también de transportarlo a otras dimensiones, tanto espaciales como temporales. En este sentido, una obra literaria transmite a cada lector diversas emociones que le permiten vivir de cerca las historias que el autor plasma en el papel. El Capote, al combinar por un lado realismo con un toque de fantasía por otro, logra capturar la atención del lector desde la primera página y lo hace experimentar de cerca la vida del personaje principal. Publicado en 1842, El Capote es considerado el relato más famoso de Nikolai Gogol. Así, junto con las obras Almas Muertas y El Inspector, El Capote es una de las obras literarias más leídas de este autor ruso de origen ucraniano. Para 1828, Gogol se trasladó a la ciudad de San Petersburgo, que en ese entonces era la capital de la Rusia zarista, para buscar un trabajo en el servicio civil que le permitiera vivir cómodamente. Sin embargo, fracasó en su intento al no contar ni con los contactos ni con los recursos suficientes que le permitieran colocarse en ese medio. Tras diversas audiciones fallidas para incursionar en el mundo de la actuación teatral, decidió publicar con sus propios recursos un poema que había escrito años atrás, con la esperanza de hacerse de un lugar en el mundo de la poesía. Lamentablemente, fue criticado severamente, por lo que decidió comprar todas las copias de dicha edición y destruirlas él personalmente. Humillado y sin dinero, aceptó un trabajo mal pagado en una oficina postal que le permitía literalmente sobrevivir. Su tiempo libre lo dedicaba a escribir, y es así que en 1831 publicó su obra intitulada Veladas en la finca de Icanca, la cual contiene 8 narrativas sobre la cultura popular ucraniana, que estaban basadas principalmente en sus recuerdos de infancia. Sorprendentemente, la respuesta del público fue bastante favorable, y a partir de ese momento decidió que se dedicaría por completo a lo que en realidad le apasionaba, que era la literatura. En 1834 se incorporó a la plantilla docente de la Universidad de San Petersburgo para impartir cátedras de historia medieval, pero permaneció en el puesto solamente un año. Al reconocer que no tenía la formación de historiador, decidió dedicarse por completo a lo que en verdad le apasionaba, que era la redacción de obras literarias. De tal forma, en 1835 publicó 2 obras, Mirgorod y Arabescos. Para 1836 publicó su obra El Inspector, la cual era una comedia en la que satirizó sin piedad a funcionarios corruptos de una pequeña provincia rusa durante el reinado del emperador Nicolás I. Debido a la dura sátira que hizo de la burocracia y a la poca tolerancia del gobierno ruso hacia las críticas, aunada a la férrea respuesta de la prensa reaccionaria, Gogol se vio en la necesidad de emigrar hacia Italia. Durante su estancia en Europa, tuvo la oportunidad de vivir también en otros países, como Alemania, Suiza y Francia. Gogol aprovechó su estancia en Roma para escribir la que es considerada su obra maestra, Almas Muertas, la cual fue publicada a su regreso a Rusia en 1842. Dicha novela
con características bastante cómicas, se contextualiza en la Rusia feudal, haciendo énfasis en las injusticias gubernamentales y en la necesidad de reformar el sistema político y social. En 1842 también publicó El Capote, consolidándose como uno de los escritores rusos más importantes de su época. Su amistad con el novelista ruso Alexander Pushkin, considerado como el más grande poeta ruso y fundador de la literatura rusa moderna, representó para Gogol un apoyo imprescindible en su carrera como escritor. Tras la trágica muerte de Pushkin y el éxito alcanzado por Almas Muertas, Nikolai Gogol pasó a ser considerado el representante viviente más importante de la literatura rusa. En este contexto, empezó a trabajar en lo que sería la segunda parte de su obra Almas Muertas, la cual incluiría una perspectiva menos crítica que la primera versión. Es importante mencionar que Gogol fue muy creyente y en los años 40 del siglo XIX se enfocó más en actividades religiosas que en su pasión por la literatura. De tal forma, su comportamiento se tornó más ascético y su creatividad se vio severamente disminuida. Para reforzar su fe, en 1848 realizó una peregrinación a Palestina. A su regreso, sus actividades religiosas aumentaron y la segunda parte de Almas Muertas vio muy poco progreso. Aunado a ello, su salud, tanto física como mental, empezó a deteriorarse notoriamente y después de viajar sin sentido por diferentes lugares, se estableció finalmente en la ciudad de Moscú. Su comportamiento se volvió no solo inestable, sino que en ocasiones actuaba de forma agresiva, preocupado más por la salvación de su alma que por su trabajo literario. Gogol destruyó no solo el manuscrito casi concluido de la segunda parte de Almas Muertas, sino también otros borradores que estaban pendientes por ser publicados. Casi en la demencia, falleció días después, en 1852, a la edad de 43 años. A pesar de su corta vida, la contribución de Gogol a la literatura rusa ha sido enorme. Es considerado uno de los exponentes más importantes del realismo, la comedia y la ficción en la literatura, no solo de Rusia, sino del mundo entero. La influencia literaria de Gogol está presente en las obras de escritores como León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky, entre muchos otros. El legado de Gogol se aprecia en más de 100 adaptaciones cinematográficas y obras de teatro. El gobierno ruso ha emitido un sinnúmero de estampillas postales y monedas conmemorativas en honor a este prolífico escritor. Asimismo, muchas calles en Moscú y otras ciudades importantes de Rusia llevan su nombre. La casa en donde vivió al final de sus días en Moscú es hoy un museo que se encuentra abierto al público. En lo que respecta al contenido de El Capote, la trama está contextualizada en la ciudad de San Petersburgo. Aunque el autor no incluyó fechas concretas en el texto, por las características descritas, el lector puede deducir que el desarrollo de la historia tiene lugar durante la primera mitad del siglo XIX. El relato centra su atención en la vida del personaje principal, de nombre Akaki Akakievich, a quien el autor describió como una persona bastante ordinaria, cuya edad rebasa los 50 años y que se desempeña como consejero titular en un departamento ministerial. Al ocupar
uno de los escalafones más bajos de la burocracia rusa, Akaki lleva a cabo un trabajo que consiste en copiar documentos a mano, ya que todavía no existían máquinas para ello. Aunque su desempeño laboral le era satisfactorio y podría decirse incluso que hasta lo disfrutaba porque lo realizaba con afición y esmero, estaba consciente de que en su trabajo nadie le demostraba el menor respeto. Sin muestra de amabilidad, sus superiores le amontonaban literalmente el trabajo sobre su escritorio, evitando mirarlo a los ojos. Sus compañeros de oficina no lo saludaban cuando llegaba, ni lo despedían cuando se marchaba. Más aún, los más jóvenes llegaban a ofenderlo verbalmente e incluso hasta golpearlo. A pesar de ello, a pesar de las humillaciones, la reacción de Akaki era totalmente defensiva, y cuando ya no soportaba más las burlas, se limitaba a exclamar con tono suplicante: «Déjenme, ¿por qué me ofenden?». Por si las características ya descritas del personaje fueran pocas para despertar la compasión del lector, el autor hace hincapié en que Akaki sufría de hemorroides. En alguna ocasión, alguno de sus superiores reconoció el esmero con el que el consejero titular desempeñaba su labor y le asignó mayores responsabilidades. Sin embargo, Akaki rechazó la encomienda porque se sentía fuera de su zona de confort al tener que elaborar reportes que serían enviados a otros departamentos. Como resultado, solicitó a su superior que solo le asignaran lo que él ya sabía hacer y que además hacía muy bien. Para Akaki, todo era líneas y letras. Siempre procuraba que quedaban impecables. Aunque su trabajo no era sencillo, le gustaba, le apasionaba, porque no tenía que preocuparse por razonar ni por asumir mayores responsabilidades. En general, su vida era monótona, ya que del trabajo se trasladaba a su hogar, en donde vivía solo. Debido a la falta de recursos económicos por un lado y a su característica asocial por otro, evitaba a toda costa eventos públicos y convivencias con sus compañeros de trabajo y conocidos. Así, después de cenar en su hogar, trabajaba un poco más en casa antes de disponerse a descansar. En los casos cuando no tenía trabajo, hacía copias personales de documentos que él consideraba especiales, solamente por satisfacción personal. Quizá valga la pena mencionar que el salario anual promedio de Akaki era de unos 400 rublos, lo cual, es necesario reconocer, era muy poco, pero para él era suficiente. Con limitaciones, su salario le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas, aunque no podía renovar su guardarropa, por ejemplo, ni mucho menos darse algún lujo de vez en cuando. A pesar de ello, Akaki nunca se imaginó en otro trabajo, ni tampoco se preocupó por mejorar sus condiciones socioeconómicas. Simplemente era feliz con su vida. Con el descenso de la temperatura en la ciudad de San Petersburgo, se percató que su viejo capote ya no le era funcional y pensó en llevarlo a reparar. Así, dispuso de la módica cantidad de 2 rublos para su reparación y acudió con un sastre de nombre Petrovich. Al llegar a casa del sastre, observó que éste se encontraba enfadado e intentó retirarse antes de ser detectado. Prefería regresar
un fin de semana, cuando el sastre estuviera de buen humor y seguramente con la resaca de una noche anterior. Akaki estaba consciente que Petrovich incrementaba sus precios cuando se encontraba sobrio e irritado. Lamentablemente, el sastre lo vio antes de que Akaki pudiera retirarse y procedió a examinar el capote. Después de una minuciosa revisión, dictaminó que la prenda estaba severamente dañada y que no había forma de repararla. Ante la imposibilidad de una reparación, sugirió la elaboración de un nuevo capote, cuyo precio sería de 150 rublos. La cifra, por supuesto, resultaba exorbitante para el burócrata, quien no contaba con esa cantidad de dinero. Decidió retirarse y volver el fin de semana, esperando que la respuesta del sastre fuera más amigable. En efecto, el domingo el sastre estaba de buen humor y con resaca de la noche anterior. Con una actitud mucho más amigable, Petrovich accedió a elaborar el nuevo capote, reduciendo el precio final a 80 rublos. Aunque la cifra ahora era inferior que la propuesta inicialmente, seguía siendo incosteable para el pobre burócrata. Triste y pensativo, Akaki tomó la decisión de reducir sus gastos para poder pagar el capote. Para ello, llegó al extremo de la austeridad, con el objetivo de reunir los 80 rublos. Vale la pena en ese sentido mencionar algunas medidas extremas que tuvo que implementar para conseguir su objetivo, tales como no usar velas en la noche, pisar con más cuidado para desgastar lo menos posible su calzado y lavar con menos frecuencia su ropa. Incluso llegó al extremo de limitar sus alimentos. La historia del personaje principal dio un giro interesante durante los meses en los que estuvo ahorrando, ya que la idea del nuevo capote le dio un motivo por el cual vivir. A menudo se le veía risueño. Así, la austeridad no representó para Akaki un sufrimiento en lo mínimo, sino un medio para alcanzar la felicidad. Al cabo de varios meses de limitaciones, pudo ahorrar algunos rublos que, sumados a su aguinaldo, le permitieron finalmente pagar la prenda. Cuando reunió los 80 rublos, inmediatamente acudió con el sastre a comprar las telas para la elaboración de su tan deseado capote. Para la parte del cuello, le hubiera gustado comprar piel de marta, pero era muy cara. En su lugar, decidió comprar piel de gato, la cual era por supuesto más económica, pero también resultaba muy elegante. Tras 2 semanas de arduo trabajo, el sastre se aseguró de elaborar una prenda de gran calidad, utilizando para ello hilo de seda y haciendo dobles costuras. El día más solemne en la vida de Akaki fue cuando recibió su nuevo capote, no solo porque le quedó a la perfección, sino porque también el frío empezaba a sentirse con mayor intensidad. Ese día marcó un antes y un después en la monótona vida del consejero titular, quien, al ponerse el nuevo capote, se sentía diferente. No solo le ayudaba para protegerse del frío, sino que también le hacía sentirse con un mayor estatus social. Es decir, el capote le daba mayor autoestima. Al llegar a su trabajo ese día, la noticia del nuevo capote se esparció inmediatamente. De manera sorprendente, sus colegas lo saludaron
e incluso lo felicitaron por la nueva adquisición. Le sugirieron que organizara un convivio para festejar su compra, a lo que él no supo cómo responder. Ante la falta de respuesta por parte de Akaki, uno de sus superiores organizó el convivio, argumentando que también festejaría en esa ocasión su cumpleaños. Ajeno a las convivencias sociales, Akaki intentó disculparse, argumentando que ya tenía otros compromisos y que no podría, en consecuencia, asistir al festejo. Sus compañeros obviamente lo presionaron, objetando que sería descortés de su parte no acudir a la casa del anfitrión. Motivado, al final de cuentas, por el estado de ánimo en el que se encontraba, aceptó finalmente asistir a la fiesta, sabiendo que en la noche podría lucir su nuevo capote. Al llegar a la fiesta por la noche, fue inicialmente el centro de atención por su capote y después se volvió a sentir solo, tal cual se sentía siempre. Todos los invitados retomaron a sus conversaciones y partidas de juegos de mesas. Tras despedirse para regresar a su casa, el anfitrión le impidió que se fuera, argumentando que apenas iban a servir la cena, que la fiesta apenas estaba por empezar. Para Akaki fue muy incómodo quedarse porque no tenía con quién hablar. Además, no se sentía parte de la convivencia. Al darse cuenta que ya pasaba de la medianoche y que tendría que regresar a casa, caminando por las oscuras y frías calles de San Petersburgo, se tuvo que marchar sin despedirse. Decidió salir sin decir palabra porque sabía que sus compañeros lo iban a presionar para que se quedara un rato más con ellos a festejar. Al buscar su capote en la puerta, se sintió muy triste porque tuvo que recogerlo del suelo. Alguien lo había tirado y se vio en la necesidad de remover el polvo. En el camino de regreso a casa, dos tipos se le acercaron y tras golpearlo, lamentablemente le robaron el capote. Por el golpe que sufrió, cayó sobre la nieve y perdió el sentido. Tras unos instantes se levantó, buscó ayuda y se acercó a un guardia, quien lo ignoró fríamente. Desconsolado y con mucho frío, regresó a casa en un estado terrible, deshecho. Su ropa estaba empapada totalmente de nieve. Al día siguiente, tuvo que volver a usar su viejo capote, el cual se veía aún más desgastado. Triste, buscó ayuda de las autoridades, quienes no solamente ignoraron su petición, sino que además llegaron a humillarlo por su apariencia. Tras el robo de su capote, Akaki no solo tuvo que sufrir las bajas temperaturas de la ciudad, sino principalmente la indiferencia y el menosprecio tanto de sus compañeros como de las autoridades, quienes, lejos de ayudarlo, lo hicieron sentir totalmente aislado, desesperado y sin otro recurso al que acudir. Akaki decidió presentarse ante una alta autoridad política para solicitar su intervención, ya que la policía no le había brindado ningún tipo de apoyo en absoluto. Este personaje, con una actitud imponente, arrogante y severa, atendió a Akaki tras haberlo hecho esperar por varios minutos, sin razón alguna más que la de demostrar su poder. De manera grosera, la alta personalidad reprendió al pobre de Akaki, después de haber escuchado su petición. Con una voz cortante que llegó a los gritos, que fueron exacerbados con golpes en el suelo, le hizo saber a Akaki su negativa para resolver dicho asunto.
Ante tal respuesta, la víctima casi se desploma en el suelo y tuvo que ser sostenida por un asistente que se encontraba cerca. De manera intencional, dejaré la reseña hasta este punto, invitándolos para que lean esta maravillosa historia, cuyo final, en palabras del propio autor, se torna fantástico y sorprendente. La trama de El Capote es simple, pero está llena de significados. Quizá haya tantas interpretaciones como lectores de esta obra. Basta con recordar que fue publicada en 1842, durante el reinado del emperador de Rusia, Nicolás I, caracterizado, entre otras cosas, por la tendencia hacia la censura política. El hecho de que Gogol utilizara elementos fantasiosos tanto en esta obra como en muchas de sus otras publicaciones, le permitía cuestionar de manera muy sutil al sistema. Tras la censura recibida por la publicación de su obra El Inspector en 1836, que lo motivó a emigrar temporalmente a Europa, Gogol tuvo que recurrir a diversos recursos para criticar al sistema político de su país. El Capote, en este sentido, es sin duda una dura crítica, no solo al sistema político ruso durante el periodo zarista, sino también a la sociedad en general. El hecho de que el personaje principal de la obra, Akaki, no encontrara respaldo y apoyo en las autoridades para resolver su problema, era una forma en la que Gogol ponía de manifiesto su inconformidad hacia la falta de apoyo a los grupos desfavorecidos. Su crítica hacia la sociedad giraba en torno a que las clases sociales bajas normalmente eran vistas con indiferencia e incluso con desdén. En la narración de la obra podemos observar cómo el personaje principal es objeto de hostigamiento laboral, no importando lo preparados o educados que estuvieran sus verdugos. La manera en la que el autor describe la desgracia del personaje principal logra detonar en el lector cierta misericordia hacia Akaki. Con ello, esta obra reafirma la visión humana que Gogol tenía del mundo, centrada en la compasión por los humildes y su inmenso talento para transmitirla. Gogol llegó al éxito en la literatura tras diversos fracasos que daban muestra de su incapacidad para adaptarse. A lo largo de su trayectoria como escritor, buscó siempre propiciar una reforma no solo moral, sino también política en la Rusia de su época. Prueba de ello es la crítica al sistema político y social como constante en sus obras. Una interpretación adicional que podríamos generar en El Capote es que representó una sutil autobiografía, ya que muchos elementos incluidos en la obra coinciden con la vida del autor. Por ejemplo, cuando Gogol describe a Akaki como una persona que piensa todo el tiempo en escribir y todo le parecen renglones y letras, realmente se está describiendo a sí mismo, porque así era su comportamiento, que consistía en pensar siempre en la redacción. Más aún, al plantear las desgracias de Akaki, es posible que Gogol estuviera representando sus propios demonios, buscando una manera de abordar la dura realidad que le tocó vivir. Quizá, al darle vida a Akaki, le estaba dando voz a sus propios pensamientos, que de otra forma difícilmente se hubiera atrevido a hacer públicos. En este sentido, la dura realidad que la obra plantea en su desarrollo contrasta drásticamente con el final fantasioso, lo cual
le da un toque de redención, pero a la vez de misticismo. Finalmente, podemos concluir que la simpleza de la historia de El Capote contrasta radicalmente con su riqueza literaria, lo que la ha convertido en una obra clásica no solo de la literatura rusa, sino también de la literatura mundial.